Hola, hola, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de nuestro podcast, un espacio que creamos en Triario para hablar de crecimiento, de ventas, de tecnología y de más cositas, muchas más cositas. Bienvenidos pues, yo me veo en la imperiosa necesidad de comenzar esta entrega de nuestro podcast haciéndoles una salvedad. La invitada que tengo hoy afecta profundamente mi sistema nervioso. Cuando la tengo al lado me embolato, se me olvidan las palabras, me sudan las manos. Entonces ustedes van a tener que ser hoy indulgentes conmigo porque, como se darán cuenta, ella me pone muy nervioso. Se trata de Ángela Vergara, nuestra directora de ventas para Latinoamérica, y con ella vamos a tener un capítulo muy especial. Yo estaba muy ilusionado porque ella obviamente es una experta en ventas y en estrategia, pero hoy queremos tocar un tema que afecta un poquito su historia personal, que afecta un poquito su vida y que es un ejercicio de honestidad que a mí me parece muy bonito y del que creo que tenemos mucho que aprender. Ángela, ¿cómo estás? Qué rico tenerte aquí. Contenta, muy contenta de estar acá, la verdad. Nerviosa, o sea, Sí, esto asusta y esas cámaras asustan un poquito. Y más allá de las cámaras y eso, es el tema. O sea, el tema es bastante profundo, o sea, es un tema que pueden pasar los años y todavía causa heridas. Sobre todo porque cuando te hablé del tema, se lo comenté a Jessica, les dije que quería venir a hablar de esto. Yo creo que nosotros en Triario y habitualmente en las empresas hablamos mucho como cómo hacer mejor, cómo crecer, cómo vender más, todo. Pero las estrategias que también proponemos, e incluyo a Triario ahí, requieren de caja, requieren de inversión, requieren de una empresa que tiene la billetera llena, que todo el mundo está como, digamos que con sus dificultades, pero está bien. Pero es que realmente esa no es la realidad de todos los negocios. Es cierto. Vamos por partes. Eso que dices, lo primero es cierto. Digamos, el músculo es importante y cuando uno tiene músculo nunca va a dejar de haber retos, pero digamos, hay ímpetu para asumir esos retos. Entonces quiero que vayamos por partes, porque esta conversación va a estar muy centrada en cómo se fractura algo y cuál es el proceso, digamos, para reconstruir eso que se fracturó y qué es aquello que sale después de ese proceso tan doloroso de fractura. Y todo comienza con una historia tuya personal de una empresa familiar que sufrió, digamos, un camino complicado. ¿Por qué no nos contás un poquito, en resumen, qué fue lo que pasó con ese emprendimiento y cómo te afectó eso que pasó? Ve, mira, solo para contexto, o sea, el emprendimiento era una empresa de 37 años en el mercado, que facturaba más de 20.000 millones de pesos anuales. Puedo sacar un capítulo para cada cosa que hicimos mal, uno de logística, uno de finanzas, Uno de mercadeo. uno de mercadeo, otro de ventas, o sea, no terminaría, pero digamos que por nuestra audiencia y lo que nos atrae hoy, pues voy a enfocar mucho como en estratégico y ventas y generación de demanda, ¿cierto? Pero realmente es que nos equivocamos demasiado. O sea, fue como un sinfín de errores y lo que pasa normalmente cuando las cosas van mal es que tienden a peor. O sea, no tienden, vos tendés a tomar peores decisiones. Es cierto, pero a ver, vamos por pasos. ¿Qué hacían en esa empresa? Listo, entonces en la empresa, primera mala respuesta y mi primera mala pregunta, ¿qué hacíamos? En teoría, el servicio era que nosotros generábamos valor para las áreas de la educación, la industria y la ciencia, y normalmente lo que hacíamos era que comercializábamos productos de laboratorio, pero además comercializábamos aulas móviles, que esos temas de carrocería y de otras cosas, pero además vendíamos materiales de educación para las ciencias básicas en áreas de salud y ciencias, y además prestábamos servicio técnico. Ok, y llegó a ser, entiendo, una empresa, digamos, prestante, solvente, incluso con un alto nivel de reconocimiento en el mercado que se movía. Sí, te puedo decir que éramos la empresa tranquilamente más grande en el mercado.
Y entonces, ahorita antes de arrancar a grabar, me decías una frase que me gustó mucho y es que es más fácil ser historiador que profeta y que obviamente cuando uno mira para atrás es tal vez más fácil entender lo que no entendía en ese momento, pero si miramos hacia atrás y hacemos ese ejercicio, digamos, histórico, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿En qué momento empezó todo a salir mal? Digamos que tengo que empezar por la parte financiera, ¿cierto? Nosotros tuvimos un desfalco bastante grande, eso ya es lo suficientemente malo, pero digamos que el desfalco lo quiero dejar como aparte porque creo que las malas decisiones pudieron haberse visto reflejadas en eso. Lo primero que nosotros empezamos a hacer mal era que crecíamos mucho, vendíamos mucho, pero no teníamos márgenes, no cumplíamos los presupuestos y gastábamos de una forma desmedida porque digamos que las ventas y los presupuestos no necesariamente se daban así fuera mucho. Castigábamos el margen, pero el gasto lo hacíamos en la venta proyectada, en la venta que esperábamos que se diera algún día. Las ventas no se dan, pero por supuesto los gastos nunca paran. Nuestro gerente tiene varios mantras, el gerente de Alexander Arango, y uno de esos que repite constantemente es: las empresas se quiebran por la caja. Y la importancia del flujo de caja, del cuidado en el flujo de caja, de lo impecables y detallistas que hay que hacer con el flujo de caja para asegurar de alguna forma la salud financiera, ese músculo del que hablabas al principio de esta entrevista en las organizaciones. ¿Cómo manejaron eso? Entonces, claro, ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos el desfalco, pues primer problema que ya te afecta a la caja de inmediato, pues porque fue un desfalco de más o menos 2.000 millones de pesos. Eso hay que dejarlo, digamos que por sentado. Pero más allá de eso, ¿cómo empieza a afectarte todo esto en la caja? Lo que pasa era que seguíamos creciendo, entonces el gasto era enorme. Éramos una empresa supremamente burocrática, con demasiados empleados, que claro, más fácil ser historiador que profeta. Cuando miro para atrás, yo digo, creo que por ahí el 50% de los cargos que teníamos no los necesitábamos. Eran prescindibles. Eran bastante prescindibles. Y aparte de ser bastante prescindibles, digamos que tuvimos unos problemas de caja graves, pero es que lo más grave era que desde la cara de la generación de demanda de cómo vendíamos, qué vendíamos, el foco, la estrategia, estaba completamente mal. O sea, y ahí es como donde yo quisiera como contarte realmente cuál fue digamos que ese problema, o sea, ese problema como un poquito más a fondo. Adelante. Empezamos a tener una pérdida de foco, que ahí vamos a empezar como por lo macro. Éramos súper buenos vendiendo equipos de laboratorio y ahí teníamos un problema y era que nosotros éramos realmente distribuidores de marca. Como éramos distribuidores de marca, otras empresas también podrían distribuir esas marcas y fue lo que empezó a pasar. O sea, eran distribuidores no exclusivos. No exclusivos de marcas. Cuando empezamos éramos exclusivos, pero una vez la marca fue creciendo, igualmente empezaron a abrir otros canales de distribución. Y empezamos a tener una pelea por precios, porque nunca identificamos claramente cuál era el valor que nosotros ofrecíamos. Entonces el valor para nosotros en ese momento era simplemente como somos los mejores, somos los más grandes, tenés un respaldo, tenés todo, pero cuando al final del día yo te estoy vendiendo el mismo pocillo que te está vendiendo el vecino y yo te doy este pocillo al mismo precio y no te estoy dando ningún valor agregado alrededor del pocillo, que seas la empresa más grande, realmente para el cliente no tiene ningún valor. Y lo otro es que, y lo sabes muy bien porque sos la encargada de alguna forma tener el primer contacto con nuestros clientes y estar muy cerca de la estrategia que se diseña para ellos, que parte casi que el primer error fundamental que cometen muchas organizaciones es que cuando están pensando en términos de mercado hablan de ellos mismos. Y no hablan de sus clientes, que son los verdaderos protagonistas de la historia. Se embelezan con su ombligo, se embelezan con su propia historia y no hacen sino hablar de sí mismos sin comunicar, digamos, el valor real de lo que hacen para el verdadero protagonista de la historia, que es los clientes. Claro, y es que al final del día el valor no es lo que yo creo que es. El valor es aquello por lo que mi cliente
está de verdaderamente dispuesto a pagarme y que él percibe que el beneficio que recibe a cambio del costo es superior. Ahí es donde se genera valor. Si el beneficio que él está recibiendo a cambio del costo es inferior, claramente no hay valor. Entonces, digamos que es eso. Entonces empezamos a castigar los márgenes. Íbamos a márgenes que ahora yo claramente miro en retrospectiva y perdimos un montón de dinero. O sea, entre más vendía, más plata perdía. Aparte de eso, uno ya empieza a pensar que al vecino le está yendo mejor porque tiene otra cosa. Entonces era un poco lo que te comentaba antes de esta grabación del podcast, y fue, nosotros éramos muy fuertes, digamos que vendíamos esto, pero nuestro principal cliente eran las entidades estatales. O sea, el 70% de los ingresos de la empresa era generación de licitaciones, ¿cierto? Cuando empezamos a meternos en las licitaciones, pues muchas veces yo te vendía el equipo para laboratorio, pero sí, tenía que venderte par cosas adicionales, pero digamos que hacían sentido con lo que te estaba proponiendo. Cuando empezamos a estar mal, o sea, cuando estás dejando de vender, te están entrando distribuidores, estás castigando el margen, los costos no te están dando, tuviste un desfalco y no tenés caja, no le pagas a los proveedores, no le pagas a los empleados. O sea, cuando todo está una tormenta. La tormenta perfecta. Es la tormenta perfecta, literal. Y cuando la vida se te empieza a nublar, cuando de verdad vos te levantás y decís, no tengo para pagar esta quincena, no tengo cómo cumplirle a los bancos, y nada para. Y más, recordemos, tenemos un elefante gigante, que era lo que te había dicho la ahorita. bola de nieve. Éramos una empresa gigante, entonces el gasto igualmente era gigante y las ventas no se dan. Entonces se te empiezan a aparecer distractores donde vos crees que de cierta forma vas a ser capaz de meterte en otros mercados. Entonces en las licitaciones empezábamos a ver proyectos de dotación para jardines infantiles, que este es un caso que como que me acuerdo mucho porque yo decía, o sea, todavía es de esos que yo digo, nosotros cómo hicimos todo esto. Nos metimos en eso porque teníamos fábrica, teníamos taller, teníamos la capacidad. Madre, pero nos metimos en un negocio del que yo no sabía, nadie entendía, entregábamos mal, nos devolvían las cosas 1000 veces porque lo que estábamos vendiendo no tenía la calidad, pues lo que estábamos entregando no tenía la calidad. Le perdimos esta plata, la plata de esta vida y la otra. Pero literalmente era yo, me acuerdo mucho, o sea, éramos todos, o sea, te digo que todos eran, desde el cargo más directivo hasta el cargo más operativo, lijando, pintando, metiéndonos a todos los barrios de Medellín y sus alrededores a ver cómo sacábamos este proyecto adelante, porque si no lo sacábamos adelante, pues el problema era peor. Ahora, claramente la gente dice, ay, pero ustedes ¿por qué se metieron en eso? ¿Y por qué? Yo tengo una hipótesis. Yo creo que uno empieza a perder el foco, a desesperarse y a meterse en cosas que no son parte de su ruta estratégica, porque siente que está dejando plata sobre la mesa en el futuro inmediato. Y cuando vos tenés la caja, las deudas respirándote en la nuca, a veces no tenés el buen juicio y la frialdad para tomar las decisiones de, aunque esté dejando esa plata sobre la mesa, no es estratégico para mí meterme en eso. Y sigo hacia la ruta que yo tengo marcada. Claro, entonces el problema es ese. Yo digo, uno no puede ser como Blockbuster cuando salió Netflix, que pues ya estás viendo que el mercado te está haciendo un llamado y no pararle bolas, pues uno no puede ir como un caballito cochero. Pero vos tampoco te puedes dejar comer de presiones cuando ya tenés claro qué es lo que te funciona, qué es lo que sabes hacer bien y qué es por lo que están dispuestos a pagarte. Porque es que esto al final del día lo único que terminó pasando fue, nos distrajo, nos desgastó, te aporrió todavía más la caja y te dejó peor de lo que estabas antes. Y nos consumió energéticamente. Nosotros hablamos del término quiebra y ahorita lo vamos pues como a profundizar. Pero es que literalmente todas estas experiencias lo que hacen es que te quiebran. O sea, te quiebran el espíritu, te quiebran el alma. El ego mío no cabe en ningún lado, pero literalmente te lo quiebra a pedazos. Es la seguridad en vos, es como te juzga la gente. O sea, porque nadie dice como fue madre, se quebraron por A, B o C, sino que siempre es como no pudieron con. Y uno, cuando se empieza a equivocar,
empieza a esperar soluciones salvadoras o los milagros. O sea, vos siempre pensás como no, vení, este negocio con este, que sé que no es mi foco, pero yo me voy a meter solamente para alivianar la caja y esto me va a ayudar a salir. Uno empieza a escuchar todas las malas ideas. Entonces, tranquila que con este sí salimos de este. Tranquila que estos 4 negocios nos van a salvar. Espérate que nos va a caer un inversionista ángel. Solamente porque uno dice, no, yo cómo no voy a ser capaz. Parce, hay veces que hay cosas, y esto aplica en las empresas, pero también aplica en las relaciones, aplica en las amistades, aplica en todo. Hay cosas que es mejor no salvarlas. Es cierto, porque aquello que debe morirse, que se muera. Y es mejor que vos identifiques cuando estás en ese punto de no retorno. Ok, tocas un punto muy sensible, porque digamos, eso es muy fácil decirlo, pero ¿cómo identifica uno cuando está en el punto de no retorno? Y sobre todo, ¿cómo identifica uno ese momento cuando está tan involucrado emocionalmente y tan afectado, digamos, emocionalmente? Es que cuando vos ves, digamos, las historias de vida, los golpes que más duro le dan a la gente es la muerte de un ser querido. Total. Terminar una relación afectiva que fue importante para uno y una quiebra. Esas cosas son experiencias fundamentales. Pero si miras también te das cuenta que ninguno de los grandes empresarios y las grandes historias de éxito, todos se quebraron en algún momento. Ahí estoy cerquita de volverme rica y extravagante. O sea, yo creo que por ahora extravagante lo cumplí. Bill Gates, o al menos estoy un paso más cerca. Estás un paso más cerca. Entonces la pregunta para retomar es, ¿cuál es el criterio para saber cuál es ese punto? ¿Y de dónde saco yo las tripas para tomar las decisiones? Es que yo creo que uno tiene las alertas y uno en el fondo lo sabe. Hay algo en la tripa que te dice, voy caminando derecho para un abismo. Entonces digamos que yo lo que creo que es importante es venir, de verdad, levantar la cabeza y sabes que vas derecho para un abismo. O sea, eso es algo que solo porque el ego no te deja admitirlo, uno sigue. Solo porque uno se quiere aferrar a eso que conoce, uno sigue. Entonces creo que lo importante son señales como, parece, cuál es el valor que estoy ofreciendo y si de verdad el mercado está dispuesto a pagarme por ese valor. El flujo de caja. El flujo de caja y la estructura que yo tengo. El nivel de endeudamiento. Nivel de endeudamiento. Mi proceso comercial. O sea, nosotros teníamos la teoría que para vender más necesitábamos más vendedores. Me puede esta belleza. Entonces tenía vendedores que no cumplían, pero como necesitaba llegar al presupuesto, lo que decíamos era, no revisemos estos vendedores que no cumplen, no revisemos el foco, no revisemos, por ejemplo, temas de la estrategia, del producto, todo lo demás, sino, no, necesitamos más vendedores para vender más. Entonces íbamos agrandando el gasto y las ventas seguían sin darse porque es que tenés un problema. Entonces, dejando de divagar y devolviéndome un poco como a la pregunta cuáles son esas alertas. Esas alertas son, entonces yo las resumiría en ojo con tu estrategia y ojo con el foco, ojo con los problemas de caja, ojo con la eficiencia que estás teniendo en el equipo comercial, ¿cierto? Pero parce, yo sé que esto es muy gaseoso, pero ojo con esa intuición de cuando vos salves. Y cuando uno dice, es que para poder rescatar este año yo necesito que, y ese que es que te caiga algo que no está en tu control o que pasen cosas extraordinarias como no, entonces necesito que salga un inversionista ángel, no sé, de la tierra, del cielo, pero yo no estoy haciendo ni siquiera nada por buscarlo. O necesito que se cierren estos 5 negocios cada uno de 2.000 millones de pesos. O sea, cuando empiezo a necesitar cosas que de verdad no van a pasar, parce, para. Y no hagas también la que hicimos. Y estábamos tan invertidos en el negocio, claramente era un negocio de familia, que mezclamos el patrimonio personal. Entonces, para que el negocio diera, había que poner ya como garantía para que te siguieran prestando plata, para poderte endeudar más, para poder tu patrimonio seguir. Personal. Hay que poner el patrimonio personal. Entonces se fueron las fincas, los carros, las casas. Y te agregaría yo uno que no es ojo sino oído al mercado. A veces no somos sordos a lo que el mercado nos está diciendo. Creemos que el mercado puede obedecer a lo que queremos
y se nos olvida que es que somos nosotros los que hemos reaccionar a lo que el mercado quiere. Y que nos miramos mucho el ombligo, o sea, y vuelve y juega el ego, o sea, creo que si algo aprendí yo de allá, aunque no parezca, pero sí, si algo aprendí yo fue esos temas de cuándo el ego es el que está nublando las decisiones que yo estoy tomando, o sea, cuando las decisiones que yo estoy tomando las estoy tomando es por ego, porque soy la empresa más grande, entonces, ve, yo te digo a hoy, en vez de vender 20.000 millones de pesos para perder de a 1.500 que iba perdiendo todos los años, prefería haber vendido 5.000 con la mitad del esfuerzo y ganarme así fueran, no sé, 300, 400, 500. Te entiendo. Entonces pasemos ahora tal vez al almendrón de esta charla, y es, ¿qué cambió en vos después de esa experiencia de quiebra y también qué cambió un poquito en tu entorno cercano y tu entorno familiar que estaba tan involucrado? ¿Qué cambió en vos en ese momento? Ve, Gaby, yo quisiera dos partes. Entonces, en mí, no, es que yo me desbaraté. Es decir, eso no, Te fracturaste en 1000 pedazos. yo no soy la misma persona, yo creo que nadie, pero digamos que yo literalmente me considero una persona diametralmente opuesta a lo que era en su momento. O sea, creo que eso te quiebra, o sea, literalmente le quiebra a uno todo. Entonces, creo que la capacidad de ahora de decir, pues una capacidad de discernimiento muy alto, es algo que uno gana. También una capacidad de decir, ojo que esto no es. Y de esas líneas que yo en algún momento tuve que desdibujar, porque claro, necesitábamos plata, necesitábamos hacer cosas, entonces yo era capaz de, no sé, meterme en negocios que no eran los propios, en fin, hacer otras cosas. Creo que uno se vuelve más duro con esas líneas, más, ¿sabes qué? No podemos seguir haciendo esto porque para allá vas a un cagadón. También el tema de, parce, ser capaz de reconocer y de empezar a entender que todo lo que nos pasó fueron decisiones propias. O sea, cuando uno siempre piensa que es que las cosas no están funcionando porque el mercado, es que las cosas no están funcionando porque la competencia, es que las cosas no están funcionando porque señaladas hacia afuera, la única responsable de que las cosas no funcionen o funcionen soy yo. O sea, cuando vos tenés la entereza de asumir es que esto fracasó por mí, duele mucho. Pero digamos que más allá del dolor, es vos también decir como qué hacemos. Ahora. Exacto. ¿Cómo empieza ese proceso entonces de reconstrucción? Después de pasar por esa noche oscura del alma, esa culpa que agobia, esa angustia que trasnocha, ese sentimiento de estar totalmente disminuido y opacado por las circunstancias, ¿cuál es el punto de ruptura? Eso es hasta charro porque te voy a decir, entre las cosas que hicimos mal, nosotros tuvimos un punto de quiebre cuando nos fuimos a la 1116, que es la ley de reorganización que nos acogió en ese momento, que se supone que ese era el punto. Y en vez de cambiar cómo hacíamos las cosas, los problemas, lo que había, seguimos cometiendo los mismos errores. Entonces también creo que ese es otro aprendizaje peor y es, cuando vos te equivocaste, parás, tenés un punto de inflexión, se supone que tocas piso, no, pero no es capaz de seguir abriendo el hueco. O sea, uno dice, no, yo ya toqué piso, no, tranquilo que yo fui capaz de abrir la tierrita para seguir más abajo y enterrarme, ¿cierto? Ahora, ya cuando miras para atrás, creo que lo importante está en eso, primero reconocer. Yo hoy te digo, nosotros qué hicimos mal, temas de propuestas de valor, que vendíamos sin diferenciación, que no teníamos foco, que demás. Lo que hicimos mal fue en temas de ventas, cierto que no llegábamos a presupuesto, pero creíamos que teníamos que vender más, nos creíamos únicos porque un chiste que tengo yo con mis vendedores es todos mis prospectos y clientes, porque yo era así, pensamos que nuestro negocio es único, irreplicable e irrepetible y que somos una cosa muy específica y no, cierto, no identificar todo ese tema del valor y un tema muy duro que ahí es cuando yo les digo, ojo con esto y es, en generación de demanda nosotros nos ocupamos siempre de
seguir resolviendo las cagadas del pasado, bueno, los errores, perdón, pido perdón a la hermosa audiencia, pero seguir resolviendo los errores del pasado. Entonces nos concentramos en paguemos proveedores, paguemos ex empleados, paguemos distribuidores, respondámosle a los clientes. Y como las áreas de marketing y venta somos un gasto, descuidamos completamente la generación de demanda. Entonces, nos comimos lo que teníamos por responder, dejamos de invertir para generar más y nos terminamos de poner la soga al cuello. Entonces yo ahí que te diría, Gaby, es a mí que me quedó mucho de lo que hago en Triario, y es volverse muy ácido en términos de eficiencia en generación. Creo que la generación está a la pepa. Y de eficiencia operativa. Claro, y de eficiencia operativa, ¿sabes? Si vas a contratar un vendedor más, es porque tenés asegurado que el que tenés o los que tenés están en su tope de eficiencia. Y cumpliendo. Y cumpliendo. Si no, pues no contrates más, ¿cierto? No planees gasto en ventas que no has hecho. O sea, digamos que pues sí, uno tiene que irse cubriendo, pero si no la vas a seguir haciendo. Que tengas cómo uno ver los errores que cometiste. Pero, parce, yo creo que también yo siento que uno no termina. ¿Y qué tal que terminara? No, pero cuando te digo que no termina, es que yo creo que yo no he terminado de autoflagelarme. Pero es la autoflagelación el camino. Digamos, uno es esa idea de que merezco un castigo, aparte del que ya me infligió la vida, yo debo castigarme más, me lo merezco. No, no, pero yo sí creo, Gaby, que uno de cierta forma, yo sí digo, huepucha, no puedes hacer de la vista gorda. Porque cuando uno hace de la vista gorda, uno nombra los errores, o sea, lo primero que tenés que hacer es nombrar el error que cometiste. Porque si vos no lo nombras, lo volví a cometer, o sea, hasta ahí. Entonces como que yo digo, uno todavía, yo hoy, cuando veo algo, por ejemplo, en Triario, o lo veo que lo está cometiendo un lead, un cliente, un prospecto mío, me acuerdo de lo que yo hice en su momento mal. Es como, ahí vení, no. O sea, yo creo que... No repitas esto. Por amor a Cristo, yo ya lo hice, no lo hagas vos, te lo ruego, yo hago lo que tenga que hacer, negociemos, busca las formas, pero no cometa los errores que yo cometí en el pasado. Ok, eso está muy claro. Pero entonces yo quisiera, digamos, para irle dando forma final a esta charla tan interesante, que nos enfocáramos en algo, y es, vos sos muy consciente de que Triario dejó de autopercibirse como una agencia de marketing hace mucho tiempo. Triario se autopercibe como una agencia de crecimiento, es decir, algo que trasciende el marketing. Obviamente involucra marketing, pero lo trasciende porque pasa por cosas de automatizaciones, de eficiencias, de inteligencias artificiales y un largo etcétera. Y arrancaste esta charla hablando de cómo las empresas, digamos, cuando tienen músculo, caja y billetera, pueden darse el lujo de ser más osadas en sus estrategias, más ambiciosas en sus planes y demás. ¿Qué tiene Triario? Que a veces es percibida como un servicio costoso el que presta. ¿Qué tiene Triario para ofrecerle a las empresas que en algún punto están en el punto que tú estuviste? Algo que a mí me encanta y que es parte de nuestra propuesta es, nosotros identificamos el problema. Y cuando yo te identifico el problema y te digo, ojo, que es que tu problema está en tu tecnología, que no te está permitiendo medir. Ojo que tu problema está en tu negocio. Ojo que tu problema está en tu talento, ¿cierto? Creo que eso realmente muchas veces es más fácil que a uno, un externo, le diga en dónde uno se está equivocando, que uno ser capaz de sentarse al frente de un espejo y decírselo. Es como ir donde el psicólogo, ¿cierto? A veces te dicen las cosas que vos ya sabes, pero necesitas que alguien te las refuerce. Necesitas que alguien te lo diga, o sea, necesitas que alguien lo haga por vos. Ahora, yo no siempre les voy a decir, no, tranquilo, no, entonces, si no estás generando, cómprame una estrategia de inbound. No, o sea, también eso es importante decirlo. Yo sé que todos los negocios no están para todos los puntos de inversión, pero el punto es hacer los mínimos necesarios que necesites para garantizar
que no estás perdiendo el control y el foco de tu negocio. Por ejemplo, tener una plataforma que te sirva para vos darte cuenta que tenés vendedores ineficientes y que no tenés que salir a contratar más vendedores. Ve, pagar 1, 2, 3 millones de pesos mensuales en un sistema de esos es mucho más costo eficiente que seguir contratando y seguir tomando decisiones por no tener la data controlada. Y creo que hay algo que, si no estoy mal, fue el sabio Alex, o no me acuerdo quién hace poco nos decía, y es, en un podcast decía, es que porque los clientes se dan la licencia de pagar el precio de cagarla o de cometer los errores, pero no se permiten utilizar ese dinero para invertir y prevenir el perder más plata. Entonces vos siempre tenés plata y presupuesto para hacer las cosas mal, pero no tenés plata y presupuesto para hacer las cosas bien, y a la larga que te sale más caro. Es cierto, o sea, me parece una grandísima reflexión final. Angie, yo quedé más enamoradito todavía de lo que estaba. ¿Qué vamos a hacer? Saludos a Juanito. Yo quiero darte las gracias por estar hoy aquí en este podcast. Sé que habría mucha tela más para cortar, pero tenemos el compromiso de hacer, digamos, de este podcast corto pero sustancioso. Te reitero mi agradecimiento y me parece además muy bonito y muy útil la forma como abordamos esta reflexión, porque a veces tocamos los temas que tocamos como si no nos afectaran en lo personal y como si no causaran un efecto profundo en nosotros, y eso no es cierto. Como cuando la gente dice no te tomes las cosas personales, parece que es más personal que el negocio. O sea, y al final cuando uno vende como lo haces vos, es gente tratando con gente, ahí no hay otra cosa. Total. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gaby, y al equipo por tenerme. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos como siempre en este podcast Libre de Humo. Recuerden que nuestros activos digitales y nuestras redes están abiertas para que opinen, pregunten, cuenten sus historias y creemos de pronto esta comunidad entre todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. ¿Cómo me viste ahí? Les quedaron faltando las lágrimas. No, estuvo muy bien porque así contenido es mejor. No, estuvo muy bien.